toda la obra de la iglesia, dice el apóstol Pablo. Sea obra espiritual, sea obra de fe, en otras palabras, sea obra de manifestación de poder, sea obra de testimonio, o sea obra social, obra de generosidad. Si todo esto no está fundamentado y enmarcado en el amor, no sirve para nada. Hola a todos, otra mañana de encontrarnos en las redes sociales, aún cuidándonos, quedándonos en casa, protegiéndonos unos a otros. Dios mediante, esperando que este flagelo del COVID ya vaya pasando. Queremos volverles a animar y volverles a recordar que por favor se vacunen. Si ya estás en la edad y tienes acceso a la vacuna, por favor hazlo. No prestes atención a teorías de conspiración y falsedades que circulan en las redes sociales. Es tiempo de ser sabios, de protegernos unos a otros, y es tiempo de vacunarnos. Pero bueno, gracias a Dios, a pesar de que nosotros estamos encerrados en casa, la palabra de Dios no está encerrada, la palabra de Dios no está presa, la palabra de Dios sigue fluyendo, y hoy Dios nos ha regalado la tecnología para poder llevar adelante su obra en este tiempo, siempre extrañándonos y esperando pronto volvernos a ver todos sanos y salvos nuevamente, juntos como hermanos en la congregación y en nuestros grupos pequeños. Bueno, espero que el tiempo de alabanza haya sido de mucha bendición para cada uno. Y ahora, sin más preámbulo, excepto una deliciosa taza de café, entramos al tema de hoy. Yo quiero empezar con una pregunta. ¿Alguna vez ha sido una boda cristiana? ¿Alguna vez ha sido la celebración de una boda cristiana? Ya sea católica, evangélica o lo que sea. Normalmente es común que en las bodas cristianas se lea un pequeño pasaje de 1 Corintios 13 que habla acerca del amor. Y por alguna razón siempre se lo lee con relación al matrimonio, a cómo deben tratarse entre esposo y esposa. Y es verdad, una muestra profunda del amor y de cómo debe vivirse el amor es en pareja, es en la relación de casados. Sin embargo, es interesante notar que este pasaje de 1 Corintios 13, el apóstol Pablo no lo escribe ni por asomo pensando en el matrimonio. Se aplica al matrimonio, no digo que no, pero lo hemos vuelto un pasaje romántico, un pasaje para las bodas. Y en realidad este es un pasaje para la iglesia. Porque el apóstol Pablo le está escribiendo a la iglesia de Corinto acerca de este tema. Acompáñame a leer, no es muy largo, 1 Corintios capítulo 13, e inmediatamente después vamos a explicar cuál es el contexto de esto que el apóstol Pablo está hablando y a qué se refiere y cómo esto lo aplicamos a nosotros. Leamos 1 Corintios 13 y voy a hacer el esfuerzo de compartirles la pantalla, espero que funcione bien para que podamos leerlos juntos. Ahí vamos, muy bien. Dice así: si hablo en lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido. Si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios y poseo todo conocimiento, y si tengo una fe que logra trasladar montañas, pero me falta el amor, no soy nada. Si reparto entre los pobres todo lo que poseo, y si entrego mi cuerpo para que lo consuman las llamas, pero no tengo amor, nada gano con eso. El amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta. No se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor jamás se extingue. Mientras que el don de profecía cesará, el de lengua será silenciado y el de conocimiento desaparecerá, porque conocemos y profetizamos de manera imperfecta. Pero cuando llegue lo perfecto, lo imperfecto desaparecerá. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Cuando llegué a ser adulto, dejé atrás las cosas de niño. Ahora vemos de manera indirecta y velada, como en un espejo.
pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco de manera imperfecta, pero entonces conoceré tal y como soy conocido. Ahora pues permanecen estas tres virtudes, la fe, la esperanza y el amor, pero la más excelente de ellas es el amor. Ahí está, Primera de Corintios capítulo 13, el pasaje del amor. Y podemos ver por qué lo aplicamos al matrimonio. Es evidente, la relación matrimonial, la relación entre esposo y esposa, es fundamental en el plan de Dios. Este es un paréntesis al tema de hoy. Pero desde la creación misma del hombre hasta la figura misma del Apocalipsis, el matrimonio es un tema central en la Biblia, lo creas o no. No es que haya en la Biblia 5 o 6 pasajitos que hablan del matrimonio. El matrimonio, la relación de pareja en unidad entre el hombre y la mujer, es algo central al plan de Dios para la humanidad desde la creación hasta la segunda venida de Cristo, hasta el final de los tiempos. La relación de matrimonio, la relación de pareja, es algo que Dios ha diseñado para mostrarnos aquí en la tierra e ilustrarnos cuál es su amor hacia nosotros, cuál es la relación de nosotros con Él. Nuestro concepto de la fe y de la eclesiología, de lo que es la iglesia, va muy ligado al concepto del matrimonio. Así que el matrimonio no es un tema lateral, tangencial a la teología bíblica, es un tema fundamental en la fe bíblica, y es por eso que estos pasajes del amor son propiamente aplicados al matrimonio, pues el matrimonio refleja la esencia del amor entre Dios y su iglesia, entre Dios y nosotros. Pero como les decía antes, a pesar de que es válido aplicar este pasaje del amor al matrimonio, no es lo que el apóstol Pablo tenía en mente al momento de escribir este pasaje acerca del amor a la iglesia de los Corintios. Lo que el apóstol Pablo está escribiendo en 1 Corintios es una carta de corrección a la iglesia de los Corintios por ciertas cosas que ellos estaban haciendo. Y en el contexto inmediato de 1 Corintios 13 aparecen el capítulo 12 y el capítulo 14. Parece bastante obvio, pero bueno, vale la pena decirlo. ¿Por qué? Porque el capítulo 12 de 1 Corintios es el famoso capítulo que habla de los dones del Espíritu. Los dones de fe, de lenguas, de sanidad, de interpretación de lenguas, de discernimiento de espíritus, de fe, de conocimiento y de ciencia, del que tanto se habla y se escriben libros y se escribe literatura. Ese pasaje está inmediatamente antes de este. Y el capítulo 14 está inmediatamente después, donde hace una comparación cualitativa entre el don de profecía y el don de lenguas, y donde nos exhorta el apóstol Pablo y nos dice: yo les animo, les incito, les insto a que hablen en lenguas, siendo que yo hablo en lenguas aún más que todos ustedes, pero también les insto a que primero busquen profetizar. Estos dos pasajes que hablan de los dones del Espíritu y del poder del Espíritu y de lo que se llama la glosolalia, las lenguas, y de lo que es la profecía, están como una manera de sándwich entre este pasaje del amor, central a los dones, al poder y a la manifestación del Espíritu. El apóstol Pablo nos dice que está el amor. Y el apóstol Pablo entonces dice: si yo hablo en lenguas, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena a un platillo que hace ruido. Si tengo el don de profecías, y si entiendo los misterios y poseo todo conocimiento, y si tengo una fe que logra trasladar montañas, pero me falta el amor, no soy nada. La iglesia de Corinto, la carta a los Corintios, la iglesia, me estoy trabando con mi lengua, la iglesia de Corinto era una iglesia que tenía algunas características muy especiales. Era una iglesia de amplio y rápido crecimiento. Era una iglesia muy próspera. Corinto era una ciudad de comercio, una ciudad en la que había mucho movimiento, y era una ciudad bastante próspera económicamente. Además era una ciudad muy diversa. Era una ciudad donde había mucha cultura, había diferentes grupos étnicos. Era una ciudad muy cosmopolita. Entonces, Corinto era una ciudad muy importante, y la iglesia en Corinto era una iglesia que no estaba sufriendo persecución, a diferencia, por ejemplo, de la iglesia en Tesalónica, la iglesia en Filipos, la iglesia en Colosas y en otros lugares, en el mismo Jerusalén. La iglesia en Corinto no estaba sufriendo persecución. Entonces era una iglesia que tenía los recursos económicos y tenía el ambiente como para crecer rápidamente. Además, dado que era una ciudad próspera, en esta iglesia había muchos recursos económicos, y entonces
esta iglesia se empieza a llenar de fe y se empieza a llenar del Espíritu Santo, una cosa hermosa, y los dones del Espíritu Santo empiezan a fluir en esta iglesia. Y esta iglesia se empieza a ser conocida por tener manifestaciones de poder del Espíritu Santo, de profecía, de sabiduría, de conocimiento, de fe, de sanidades, de discernimiento de espíritus, de lenguas, de interpretación de lenguas, etcétera, etcétera, etcétera. Y de pronto parece que esta iglesia se enfoca tanto en esto, en ser una iglesia próspera, en ser una iglesia que crece, en ser una iglesia donde el Espíritu Santo fluye de manera poderosa, que se olvida de lo fundamental. Se olvida que todo eso es periférico, es secundario a lo más importante. Cristo ya lo había dicho mucho tiempo antes y Jesús dijo advirtiendo a los discípulos en su predicación y dice, en aquel día vendrán algunos y dirán, Señor, Señor, en tu nombre hemos echado demonios y en tu nombre profetizamos y en tu nombre hicimos muchas cosas. Y yo les diré, apártense de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Pues Cristo estaba desde el principio diciendo, ¿saben qué? No se trata de tener grandes señales, se trata de tener la fe adecuada y la actitud adecuada. Y eso es lo que el apóstol Pablo aquí le está diciendo a la iglesia de Corinto. Y esto es fundamental. Acuérdense que el apóstol Pablo está enmarcando este capítulo del amor en medio de 2 capítulos que hablan de los dones. Entonces Pablo no está desechando los dones como algo innecesario, como algo que no sea válido. Al contrario, el apóstol Pablo exalta los dones del Espíritu y la manifestación de poder del Espíritu Santo, que es real, es evidente y es necesaria en la iglesia. Pero el apóstol Pablo dice, si tenemos todas las manifestaciones de poder del Espíritu Santo, pero no tenemos amor, no sirve para nada. No somos nada. Y dice, fíjense, si hablo en lenguas, si tengo el don de profecía y si entiendo los misterios y poseo conocimiento, es decir, si tengo una gran teología y un gran discernimiento de las cosas, si tengo una fe que traslada montañas, es decir, si yo estoy viendo sanidades o estoy viendo la provisión de Dios de manera sobrenatural, si estoy viendo a Dios abrir grandes puertas. Luego dice, si reparto entre los pobres todo lo que poseo y si entrego mi cuerpo para que los consuman las llamas, pero no tengo amor, nada gano con eso. Qué importante, porque el apóstol Pablo está enmarcando toda la obra de la iglesia. La obra de poder, la obra de proclamación, la obra de fidelidad en el sentido de entregar mi cuerpo para las llamas. Es decir, si aún llego al martirio por medio de la fe. Y la obra de generosidad, la obra social, de entregar todo a los pobres. Fíjate que toda la obra de la iglesia, dice el apóstol Pablo, sea obra espiritual, sea obra de fe, en otras palabras, sea obra de manifestación de poder, sea obra de testimonio, o sea obra social, obra de generosidad, si todo esto no está fundamentado y enmarcado en el amor, no sirve para nada. Qué profundo, qué duro lo que el apóstol Pablo nos dice. Y es una manera en la que el apóstol Pablo nos pone el espejo de frente y nos dice, mira tu corazón. A Dios no lo convence el show, a Dios no lo convence el teatro, a Dios no lo convencen los cheques, a Dios no lo convencen las iniciativas. Dios está buscando personas que amen a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente y con todas sus fuerzas, y que amen al prójimo como se aman a sí mismos. O como dice más adelante Jesús en Juan, les doy un nuevo mandamiento, que se amen unos a los otros como yo los he amado. En Efesios 5 el apóstol Pablo habla y dice, maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Y en Primera de Juan dice, si yo digo que amo a Dios, pero no amo a mi hermano, o si yo digo que amo a Dios, pero aborrezco a mi hermano, entonces soy mentiroso y la verdad no está en mí. No tengo amor. Fíjate lo central que es el amor a la vivencia de la iglesia, a la palabra de Dios. Entonces, todo cuanto hacemos, según la palabra de Dios, debe nacer, debe fluir de un amor genuino, de un amor verdadero. Nuestros dones de poder, la manifestación de poder del Espíritu Santo en medio de la iglesia, el derramar del Espíritu Santo en la iglesia, ya sea por medio de manifestaciones de dones de poder, ya sea por medio de una fe que mueve montañas, ya sea por medio de una generosidad sacrificial que ama y que da, ya sea por medio de dar testimonio poderoso al mundo de la fe en Cristo, todo esto debe fluir primero de un amor a Dios y de un amor al prójimo, de una actitud correcta. Pero ya que el amor es una palabra tan grande, ya que el amor muchos lo definen de su propia manera, entonces el apóstol Pablo procede a recordarnos qué es el amor, cómo es, cómo identificar si lo que estoy haciendo están haciendo del amor o están haciendo de otra cosa.
Y entonces viene el famoso pasaje, ahora sí, de 1 Corintios 13, 4 en adelante. Y dice así: el amor es paciente, es bondadoso, el amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Ese es el amor. Y entonces nos lleva esto a preguntarnos: ¿tengo todavía rencores en mi corazón que no he perdonado? ¿Tengo todavía personas a las que les vuelco la cara? A las que veo y digo, no la aguanto, no la tolero. Ojalá no estuviera aquí. Hay personas que me escriben a veces y me dicen: pastor, yo quisiera ir a la iglesia, quisiera estar ahí, pero hay tal otra persona que va a la iglesia que no me cae bien y por eso yo no voy. ¿Sabes? La iglesia es el lugar en el que todos nosotros, seres humanos imperfectos e inadecuados, nos encontramos con el Dios perfecto, quien nos recibe y nos transforma. Si nosotros dejamos de ser parte de la comunidad del Espíritu Santo, de la iglesia, de la comunidad que se reúne en el nombre de Cristo, porque no podemos perdonar o pasar a alguien, entonces a los que les falta el amor es a nosotros. Los que tenemos que revisar nuestro corazón somos nosotros. Si nosotros damos algo para ayudar a alguien y luego esperamos algo a cambio, esperamos reconocimiento, esperamos que nos devuelvan el favor, entonces no lo estamos haciendo en amor. Si nosotros nos enorgullecemos de nuestros dones y talentos y a veces llega un músico profesional a la iglesia y dice: yo quiero tocar en la alabanza, yo tengo años de experiencia y yo puedo ayudarles a mejorar su instrumentación, a mejorar su calidad, pero no se quiere someter al tratamiento del Espíritu Santo y al liderazgo que Dios ha establecido, entonces no lo está haciendo en amor. Si a veces llega el momento de decir: seamos generosos, seamos fieles con nuestros diezmos, apoyemos esta iniciativa de ayuda a otros, ayudemos en esta ocasión para poder llegar a más personas con el amor de Dios por medio de la predicación de su palabra o por medio de iniciativas sociales, y nosotros decimos: no, ¿cómo me van a pedir solo que no sé qué? Entonces no está la generosidad en mí y me falta el amor. ¿Ves cómo el amor es central y es importante a todo cuanto hacemos? Por eso volvemos a repetir que el apóstol Pablo dice: el amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. El amor no se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Qué importante. Este es el amor que Dios ha depositado en nosotros, que nos lleva a vivir una vida que le agrada. Y ¿sabes qué? Todos los días nosotros nos vamos a quedar cortos de vivir este amor, pues es el amor de Dios. Pero Dios no nos está poniendo una idea hipotética, no nos está poniendo una idea utópica, a la cual nunca vamos a poder vivir. Nos está poniendo de frente la idea de cuál es su expectativa para nosotros, para recordarnos cada día cómo estoy viviendo y hacerme esta pregunta: ¿estoy actuando en amor o no? Y si me hallo que no estoy actuando en amor, pues para pedir perdón delante de Dios y cambiar mi actitud. Y si me hallo siendo un poco celosito, un poco envidioso, un poco jactancioso u orgulloso, impaciente o rencoroso, avaro, falto de compasión, entonces debo agarrar y decir: Señor, no estoy actuando en amor en esta situación, perdóname y ayúdame a actuar en amor. Y transformar nuestra actitud por medio de la fe. Es triste cuántas personas abandonan el llamado y el propósito de Dios para sus vidas por impacientes, por egoístas o por renegones. Personas a las que a veces no se les da su gusto o las cosas no se hacen como ellos quieren o en el tiempo que ellos quieren. Y entonces dicen: no, yo me voy, aquí las cosas no son para mí. Y entonces el apóstol Pablo por eso continúa y dice más adelante en el versículo 11: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Cuando llegué a ser adulto, dejé atrás las cosas de niño. Y el apóstol Pablo dice: dejemos de actuar como guaguas, dejemos de actuar como niños
inmaduros, caprichosos, impacientes, egoístas. Un niño aún no tiene el razonamiento, la madurez emocional para actuar de otra manera. Es niño. Por eso al niño se lo educa. Por eso al niño se lo apapacha. Por eso al niño se lo corrige, se lo consuela. Al adulto también, pero se espera que el adulto no actúe como niño, sino que tenga la capacidad de razonamiento y la madurez emocional de poder darse cuenta, recibir la exhortación o recibir el consuelo y alinearse al amor. Entonces, dejemos de actuar muchas veces como niños y actuemos en el amor de Dios. Y entonces el apóstol Pablo dice, el amor jamás se extingue, mientras que el don de profecía cesará, el de lengua será silenciado y el de conocimiento desaparecerá. Porque conocemos y profetizamos de manera imperfecta, pero cuando llegue lo perfecto, lo imperfecto desaparecerá. ¿Y qué está diciendo aquí el apóstol Pablo? Nos está diciendo, ¿saben qué? Todo lo que hoy hacemos para Dios, profetizamos, hablamos en lengua, hacemos cosas. Todo esto es imperfecto. ¿Por qué? Porque seguimos de este lado del cielo. Cristo aún no ha retornado. La perfección de Dios aún no se ha terminado de manifestar en la vida, en la tierra. Entonces hoy vemos de manera imperfecta. Y por eso el versículo 12 dice, ahora vemos de manera indirecta y velada como en un espejo. Pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco de manera imperfecta, pero entonces conoceré tal y como soy conocido. ¿Qué nos está diciendo aquí el apóstol Pablo? Tenemos que recordar que el espejo en esa época no era lo que hoy entendemos como espejo, un vidrio donde nos vemos de manera perfecta. En esa época los espejos eran de metal, era un metal pulido en el que tú podías más o menos verte. A los que les gustan esas series o esas películas épicas de los tiempos del medioevo, o a los que les gustan esas series o películas épicas fantasiosas como El Señor de los Anillos, por ejemplo, o Vikingos, ahí ven ese tipo de espejos de los que está hablando. Eran metales en los que uno más o menos se veía, pero no se veía realmente. Podía ver que su figura estaba ahí, pero no podía verse perfectamente. De eso está hablando el apóstol Pablo, eso está hablando de un espejo. Y nos está diciendo que hoy vemos nosotros la perfección de Dios de esa manera. La vemos, la entendemos, pero no la vemos completamente. Nuestra naturaleza pecaminosa, esta parte en la que seguimos estando en este mundo caído, nos impide ver por completo y perfectamente la perfección de Dios. Pero dice, algún día veremos cuando llegue lo perfecto. ¿Cuándo va a llegar lo perfecto? Cuando Cristo regrese, cuando Él establezca aquí su reino, cuando seamos glorificados juntamente con Él. Pero mientras eso sucede, dice el apóstol Pablo, ¿qué hacemos? Pues vivimos en amor creyéndole al Señor, profetizando, siendo generosos, llevando adelante la obra de su Espíritu Santo, pero fundamentalmente viviendo el amor a Dios y el amor al prójimo. Y entonces el apóstol Pablo termina y dice, ahora pues permanecen estas tres virtudes, la fe, la esperanza y el amor, pero la más excelente de ellas es el amor. ¿Qué nos está diciendo el apóstol Pablo? Nos está diciendo que ahora, antes de que Cristo regrese, tenemos tres cosas. Tenemos fe, tenemos esperanza y tenemos amor. ¿Cuál es la fe? Pues la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es lo que nos permite creer en aquello que no vemos. Es lo que nos permite entender y aceptar y asimilar por medio de la fe que Cristo ha resucitado, que Él vive para siempre, que Él nos ha dado su salvación, nos ha adoptado en su familia y nos ha dado su Espíritu Santo que habita en nosotros. La fe es la certeza de que somos hijos de Dios y de que Él vive y es real y de que Él está en nosotros y con nosotros. Y luego el apóstol Pablo dice la esperanza. La esperanza permanece ahora. ¿Cuál es la esperanza? La esperanza es aquello que anhelamos que aún no tenemos. ¿Cuál es la esperanza del cristiano? La esperanza del cristiano es que un día Cristo volverá. Esa es la esperanza del cristiano, ese es el fundamento de la esperanza del cristiano. No tenemos otra esperanza o esperanza más grande que esta. Que Cristo dijo, así como Él se fue, Él también regresará y lo veremos y habitará con nosotros. Que Cristo volverá y establecerá su reino en la tierra y junto con Él seremos glorificados en perfección. Que Él secará toda lágrima, quitará toda herida, llevará toda dolencia. Esa es la esperanza del cristiano. La esperanza es algo que anhelamos
que aún no tenemos, pero que nos consuela, nos fortalece y como dice el apóstol Pablo en otro lado, la esperanza no avergüenza, pues tenemos esta certeza. Entonces sabemos, nuestra esperanza como cristianos es eso, que Cristo vive y que viviremos con Él. Hoy tenemos la fe, la esperanza y el amor. El amor de Dios que se manifiesta en nosotros y a través de nosotros. Ese amor que es aquello que todos los días nos hace mirarnos al espejo y nos dice, ¿estoy actuando o no estoy actuando en amor? ¿Estoy viviendo o no estoy viviendo conforme a la realidad del reino de los cielos? ¿Estoy actuando o no estoy actuando conforme a mi nueva naturaleza divina, a la naturaleza del Espíritu Santo en mí? ¿Cómo es el amor? Pues ya lo hemos visto inmediatamente antes. El amor es un amor generoso, es un amor paciente, es un amor que perdona, es un amor que espera, es un amor que da, etcétera, etcétera, etcétera. Y el apóstol Pablo dice, pero la más excelente de ellas es el amor. ¿Por qué? ¿Por qué es la más excelente de ellas el amor? Porque como dice el versículo 8 que hemos leído, el amor jamás se extinga. La versión Reina Valera dice, el amor jamás deja de ser. Mientras que el don de profecía cesará y el de lengua será silenciado y el de conocimiento desaparecerá. Pero el amor jamás dejará de ser. ¿Por qué? ¿Por qué el amor jamás dejará de ser? Porque el amor es parte de la esencia misma de Dios en nosotros. ¿Y sabes qué? Cuando Cristo regrese y seamos glorificados al final de los tiempos, cuando el juicio final termine y Dios establezca su reino eterno para siempre aquí en la tierra con nosotros, ese reino seguirá siendo fundamentado en el amor perfecto de Dios, en la justicia perfecta y en la santidad perfecta de Dios, en su amor perfecto. Pero en ese tiempo ya no hará falta esperanza, fe, profecía o dones de poder. ¿Por qué ya no harán falta? Porque la profecía es proclamar las verdades de Dios que no son conocidas. Y en ese momento la verdad de Dios será ya conocida para todos. Porque la fe es la esperanza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero en ese momento ya veremos, como dice el apóstol Pablo, conoceremos como somos conocidos. Cuando el reino de Cristo se establezca, ya no hará falta fe, porque ya estaremos viendo cara a cara y veremos con precisión y conoceremos con toda cabalidad. Ya no harán falta dones de poder. ¿Por qué? Porque ya no vendrán al caso. Ya no necesitaremos sanidad, ya no necesitaremos mover montañas, ya no necesitaremos adquirir conocimiento o ver milagros o nada más de eso. ¿Por qué? Porque la perfección de Dios habitará en medio de nosotros. Ya no necesitaremos esperanza porque la esperanza ya habrá sido cumplida. Cuando se establezca el reino perfecto de Dios, cuando la esperanza del cristiano y la victoria de Cristo sea evidente para nosotros, todo lo demás habrá pasado, pero ¿qué va a permanecer? Va a permanecer el amor de Dios. Y es por eso que el amor es el fundamento, es el centro, es aquello que debe marcar al cristiano, aquello que debe marcar a la iglesia. Y es por eso que el apóstol Pablo comienza y nos dice, si hago todo, pero no tengo amor, de nada sirve, porque todo lo demás quedará aquí, pero el amor continuará para siempre. Hoy, iglesia, quiero animarles a vivir esta verdad, a vivir el amor. Y fíjense, solo quiero decir una cosa acerca del amor. Versículo 6, 1 Corintios 13:6 dice, el amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Vivir en amor no quiere decir que cedemos ante todo y que aceptamos todo y que aplaudimos todo, sino que el amor, dice, se regocija en la verdad. El amor ama la verdad. Amar no es siempre decir sí. Amar es a veces decir no, pero decirlo en amor. Decirlo con compasión. Amar no es llevarse a veces bien con todos. Hay personas que nos van a aborrecer porque vivimos en la verdad. Pero amar es nosotros no aborrecer de vuelta, sino es amarlos. Como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, no seas vencido de lo malo, sino vence el mal con el bien. No pagues mal por mal, sino paga bien por mal. Entonces nosotros hacemos, como dice el dicho popular, el bien sin
mirar a quién. Nos permanecemos firmes en nuestras convicciones, permanecemos firmes en nuestra ética, en nuestra moral, en nuestra fe, en nuestra confesión de fe y en el señorío de Cristo, pero seguimos haciendo el bien. No pagamos mal por mal, no deseamos mal a nadie, deseamos el bien a todos y damos amor a todos sin importar quién sea. Vivimos en amor, perdonando, amando, siendo generosos. Iglesia, que seamos conocidos por nada más que personas y una comunidad de amor. Pues eso es lo más importante. Lo demás es bueno, lo demás es importante, pero el amor es fundamental. Hagamos lo uno sin jamás descuidar lo otro. Que Dios les bendiga, que tengan una hermosa semana y que el amor inunde sus vidas, inunde sus corazones y se haga manifiesto a los demás a través de ustedes. Gracias por reunirse con nosotros y conectarse el día de hoy. Recuerda que si este mensaje es de bendición para ti, te invitamos a que le des un me gusta o que le des un dedito así en las redes sociales, a que lo compartas con otro y a que te suscribas a nuestros canales y a nuestras páginas de Facebook, de Instagram y de YouTube. Si tienes alguna necesidad de oración, envíanos un mensaje por Messenger o al WhatsApp de la iglesia. Estamos aquí para ti. Si estás buscando una comunidad de fe de la cual ser parte, escríbenos por favor. Queremos conectarte con Iglesia Génesis Cochabamba, con algunos de nuestros grupos de conexión. Tenemos grupos que se reúnen de manera presencial y grupos que se reúnen de manera virtual por Zoom. No te quedes solo. Te invitamos a ser parte de una comunidad de fe. Si ya eres parte de una comunidad de fe, de una iglesia, y te has conectado con nosotros el día de hoy, te animamos a seguir conectándote con nosotros, recibir estos mensajes de bendición, pero también a echar raíces en aquella comunidad de fe de la cual Dios ya te ha hecho parte, a servir, a diezmar y ofrendar a aquel lugar al cual perteneces, y si eres parte de la comunidad de Génesis, pues hacerlo también en la comunidad Génesis Cochabamba. Que Dios les bendiga, muchas gracias. Tenemos algunas canciones más después de este mensaje, así que no se vayan. Y nos vemos el próximo domingo. Vacúnate, cuídate y Dios mediante, ya de aquí a poco estaremos otra vez juntos, reuniéndonos presencialmente para podernos abrazar y bendecir al Señor. Juntos, en vivo y directo. Sin embargo, estas transmisiones continuarán también para todos los que nos ven a la distancia. Que Dios les bendiga. Hasta pronto. ¿Te gustó este contenido? ¿Fue de bendición para tu vida? Estoy seguro que sí. Si quieres ver mucho más contenido como este, te invito a suscribirte a nuestro canal de YouTube. Soy Jonathan Asbun, pastor de la Iglesia Génesis Cochabamba. Te esperamos.